¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Y hoy con una amiga muy querida, como digo yo, cuando estoy con gente que yo sé que el programa va a ser lindísimo y que además me encanta, estoy como hormiga en tapa de dulce. Porque aquí nos está acompañando hoy Gretel Corrales Corrales. Nos unen tantas cosas, parece mentiras, ella tan joven, pero desde que yo llegué aquí hace 20 años es de las personas con las que estuve más cerca, haciendo trabajos, conociendo a su familia, compartimos un montón de cosas que además ahora estamos recordando, digo, ya parecemos como viejitas de 100 años. No nos alcanzaría la tarde, ni la mañana, ni un día entero, doña Ángela. Qué belleza, ¿verdad? Sí. Periodista, Gretel. Periodista, muy contenta. Un cariño, les voy a decir. Doña Ángela para mí es una persona súper especial, una compañera de trabajo, porque nos conocimos trabajando las dos, colegas, ¿verdad? Pero es alguien muy especial para mí y para mi familia. Y ese cariño se mantiene y se mantendrá para siempre, doña Ángela. Así será. Y las dos colegas, las dos periodistas, nos conocimos precisamente en este canal, en Canal 14, que es una empresa a la que le tengo mucho cariño también. Miren, estamos recordando por eso, muchos de ustedes puede ser que también hayan conocido aquel edificio donde está la Universidad de San José, ¿Sí? que era una casa grandísima de un señor que era abogado, ¿verdad? Ya el señor había fallecido, bueno, una casa hermosísima, entonces que estaba de ahí dividida en diferentes partes. En ese entonces no la tenía Copelesca, Copelesca se la alquilaba a don Jorge Gutiérrez, y ahí fuimos todos así como quien dice, pollitos, algunos, porque ya yo venía con afiladita en la televisión, allá con facetas del terruño, pero de repente apareció Oki Quiroz. A mí me encantaba, porque en ese entonces Oki, no es que sea tímida, pero es que uno siempre le tiene cosas a las cámaras. Sí, eso, sí. Y entonces Oki así, Oki se ha llegado a desarrollar de una forma que es internacional. Es increíble el manejo de Oki ante las cámaras. Bueno, ahí estabas vos, Gretel. Ahí estaba yo, muchísimo más joven, hace bastantes añillos estaba yo, y doña Ángela era una maestra para nosotros en aquel entonces. Y hoy, cuando entro al canal, me admiro y me alegra, y uno siente un cariño muy especial, y uno se alegra de ver tanta gente trabajando aquí, tanta gente valiosa, talentosa, inteligente, y cómo un canal como medio de comunicación se ha desarrollado tantísimo y tan bonito como es este canal, que ahora tiene cobertura nacional. En aquel entonces, bueno, yo creo que era muy poquita la cobertura de Canal 14, pero hoy uno puede ver Canal 14 en San José, y eso me alegra muchísimo también. Claro, y parece mentira, ay, pero de verdad uno se pone a recordar y yo digo, pero por Dios santo, tantas cosas que han pasado. Y un día decía yo, vamos a ver, nosotros como periodistas, ¿cuántas imágenes han pasado por nuestra mente? ¿Cuántas cosas hemos visto? ¿Cuántas cosas hemos escuchado? Porque la función de nosotros es eso. Esto es como una ventana. Y nosotros a través de la ventana vemos todo para comentarlo, para contarle a la gente. Y entonces somos observadoras. Yo digo, por eso uno muchísimas veces se comporta hasta con la familia, a veces así, porque uno lo que hace es observar, comentar, con ética, con criterio. Esa es nuestra vida, estar observando. Y son tantas cosas, tantas vivencias, sí, tantas cosas que además las vemos y otras nos las cuentan. Bueno, ahora inclusive que tenemos aquí a don Roberto, el esposo de doña Carmen Jiménez, también que estuvo en los tiempos de Radio Santa Clara. Sí. Don Roberto por ahí lo tenemos, ¿verdad? Dando la vuelta aquí. Es tu jefe, está viendo, a ver qué está haciendo. Sí, a ver sí, si... sí, sí, sí. Y entonces me decía voz que la esposa, doña Carmen, me mandaba saludos por aquella grabación que habíamos hecho. ¿Cuál grabación? Bueno, una Navidad que hicimos todo lo que fue la Navidad, el nacimiento del niñito. Bellísimo. Pero ¿saben qué? Y ustedes se van a morir de la risa, los que conocen aquí. Lo hicimos hace 30 años. Era cuando yo tenía el programa Facetas del Terruño, venía allá en Canal 13, venía a hacerlo aquí. Y entonces por ahí apareció Adriana Copper, siempre con sus ideas, ¿verdad? Dice Adriana, vea, a mí me gustaría, hagámonos un pasito con todo el nacimiento. La tal posada. La posada completa, Claro, ¿verdad? claro. Me van a creer ustedes, o sea, estamos hablando de hace 30 años. Adriana era la Virgen María. Adriana Copper era la Virgen María. Bueno, Una ¿sabes? virgen un poco extrovertida. Sí, siempre, Sí, nunca, sí, sí. nunca superó el súper extrovertida, que sigue siendo bellísima, una persona tan Sí, linda, yo la quiero extraordinaria. tanto, ¿verdad?
Entonces, Adriana, pero además tenían un niñito de verdad, un recién nacido. Habían ovejas, cabras, patos, todo lo que ustedes se imaginan. Y era ahí en Santa Clara, al frente donde estaba el río, y cruzábamos el río, y se hacían tomas y de todo. Fue un programa lindísimo. Ahí fue donde yo conocí a Adriana y a partir de ahí conocí todas las historias de los Copper, que además es otra historia divertidísima. Sí. ¿Por qué? Hay que ver, por ejemplo, Giovanni Copper, que también otra persona muy querida, ligado también a la televisión. Giovanni me decía de que ellos, ese apellido Copper era porque su antepasado había sido un filibustero. De esos muchachillos que se montaban en aquellos barcos que William Walker les prometía una buena cantidad de dinero, tierras y esclavos, Mira, y se venían. don Roberto nos hizo cafecito. Y claro, para esta sí, conversación. Don Roberto, tráiganos el cafecito de una vez, qué bien. No es cualquiera que el jefe le trae el café, Sí. ¿verdad? Exactamente. Miren qué belleza de servicio. Y perfecto. Y yo le traje una tacita para usted, porque me dijo ella. Me dijeron, me va a vigilar alguien. Y era el jefe el que Sí, me va a vigilar. el jefe me vigila. Miren qué ricura. Porque aquí el cafecito, se saben que yo hago algunas cositas de comer. Sí, claro. Y aquí hay azúcar si quiere, sí. Okay. Bueno, y entonces les decía eso contaba a Giovanni, que Giovanni dice que ve siempre el programa. Entonces Giovanni decía que descendían de ese filibustero, porque realmente cuando uno estudia la historia se da cuenta que los filibusteros eran un montón de muchachos que William Walker les ofreció tierra, el cielo y todo el mundo estrellas. se montaba en el barco. Sobre todo eran muchachos que ya habían gastado la fortuna, ¿verdad? Ajá. Porque ya a los 25, 27 años ya sabían, entonces se montaban y se venían, y yo me imagino la sorpresa cuando llegaban por estas sierras. Entonces este es un Copper que se apeó de la embarcación y se metió por ahí, y bueno, de ahí vienen. Entonces yo le decía, pero Giovanni, ¿cómo va a decir uno que uno es siendo un filibustero? Y sí, ¿qué tiene? Era un muchacho que vino, que quería ser emprendedor. Bueno, de ahí vienen los Copper, que son divina gente. Hay un montón de familias que tienen la raíz sancarleña. Los Copper, en Santa Clara están los Copper, están los Carvajal, está mi familia también, que son familias muy grandes y que tienen muchísimos años. Pero en Ciudad de Quesada hay muchísimas familias también que tienen muchísimos años y que tienen también un montón de historia y que son abuelos y tatarabuelos que han hecho mucho por el desarrollo de este cantón y de la zona norte con muchísimos proyectos. Es que bien hablar con una periodista ya con el conocimiento y de todo, y además con una sancarleña de pura cepa. Decís vos, gente que han sido pioneros, gentes que han construido. San Carlos es muy nuevo. O sea, es que tenemos ciento y resto chiquitico de años de ser Así cantón. es. O sea, somos Así muy es. nuevos. La memoria está viva todavía de muchísima gente porque apenas está muriendo la generación de los viejos, ¿verdad? Y ya la generación siguiente ya creció conociendo de ellos. Entonces tenemos todo un historial de lo que son las familias, de quienes descienden. Por eso yo amo entrañablemente a San Carlos, sus tradiciones, sus costumbres, sus valores, y hay que luchar por conservarlos. O sea, es que estamos así apenas fresquiticos. Y vos y tu familia son uno de ellos. Pues, Greta y Corrales. ¿Tu segundo apellido cuál era? Corrales. Ah, y el tercero, bueno, por ahí otro Corrales. Porque Corrales. Estos corrales son del Bajo Corrales. Sí, en Costa Rica los corrales provienen de Judas Tadeo Corrales, español, ¿verdad? Y llegaron, y sí, son de Bajo Corrales. Mi primer Corrales es de mi abuelito Aquiles Corrales Rojas y mi abuelita Francisca Arias Molina. Y ellos se vinieron a vivir a Marsella de Venecia. Posteriormente de ahí se pasaron a Venecia Centro y luego en Ciudad de Quesada. Es una familia muy grande, tuvieron 12 hijos y entonces los 12 están vivos, gracias a Dios. Y mi segundo Corrales proviene del Bajo. Sergio Corrales Blanco fue mi abuelito y mi abuelita Betina Corrales Cordero. Y de los 4 abuelos solo sobrevive Betina, que tiene 92 años y vive en Santa Clara. Y todavía pues ahí está, gracias a Dios, con nosotros.
Yo creo que necesito 10 programas para hablar con vos. Mira, vamos a ver. Esto es descendiente de Aquiles Corrales, que sería el papá de Orlando Corrales, Correcto. mi amigo del alma. Claro, es mi tío mayor. Sí, es tu tío. Claro. Y es divino porque hablar con Orlando es no solo una enciclopedia, sino que tiene una manera de contar las cosas. Aquí ha venido muchísimo al programa. Y está un Adriano Corrales, Sí. un poeta también. Y tenemos a Everardo, bueno, Sí. digamos de algunos de los que conozco. O sea, conozco algunos, pero todos están ahí. Entonces, toda esa corralada que es de este lado. Del otro lado, Sergio Yello. Yello. Don Yello Corrales. Esa es otra historia lindísima y hoy van a ver ustedes parte de esa historia. Don Yello Corrales, y yo también fui a conocerlo ahí Sí, en Santa Clara, en la finca. En la finca de Santa Clara. Y lindísimo porque había venido de un viaje y entonces tenía una gruta y tenía como un lago y tenía una virgen. La Virgen de Lourdes. Exacto, una copia Ahí está, igual. sí, todavía. Pero estuvimos hablando de tantas cosas cuando llegaron aquellos aguaceros, cómo hacer para secar la ropa, que había que secarla ahí al fuego y todo. Bueno, olía doña puro Ángela, la humo. leche. ¿Cómo mandaba el productor, que en aquellos años era la mayor zona productora de leche de Costa Rica y sigue siendo hoy San Carlos? Bueno, y no había electricidad o no habían tanques de leche para enfriar. ¿Y cómo hacían? Bueno, de ahí vienen los famosos ordeños a las 2 y 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque usted ocupaba ordeñar a esas horas de la madrugada y a las 6 de la mañana llegaba un camioncito o usted tenía un camión o tenía hablado un señor, los famosos tarros de leche, ¿verdad? Iban para Dos Pinos a San José. ¿Y por qué tenían que irse a esa hora? Para que no les agarrara aquel sol de Alajuela tan terrible, la leche se cortaba. Y en aquel entonces, si le llegaba la leche cortada a San José, Dos Pinos le echaba un liquito como moradito y venía para atrás, para que usted no la pudiera reutilizar en nada, ¿verdad? No sabía eso. Ajá. Claro, y entonces, hoy, por ejemplo, en la lechería de nosotros, en Santa Clara, se conserva todavía la paja de agua con unos muros de cemento, los cuales tienen unas hendiduras que cierra al final la entrada de agua para que se llene y cierra la entrada cuando está completamente lleno. Ahí el agua es un afluente se toma del río La Vieja, sumamente fría. Entonces ordeñaban en la madrugada y tardo de una vez a ese enfriador. Mientras tanto venía el camión, ¿verdad? Entonces es parte también de la historia y el desarrollo que han tenido el sector lechero de aquí de la zona, de que produce más del 60% de la leche que nos tomamos nosotros en quesito, en natilla, en las cajitas de leche. Qué belleza. Ajá. Y así fue como. Es que, ¿cómo se fue formando esto, verdad? Con ese esfuerzo, porque ahora uno ve que tal vez hay gente que tiene su dinero, los abuelos trabajaron intensamente, los padres, y ahora la generación, pues ya, entonces es la que ha recogido el dinerito. ¿A vos cómo te ha ido con el asunto del dinerito? Pues yo me gano el mío, gracias a Dios. Tengo 5 años de trabajar ya en la Escuela Técnica Agrícola e Industrial en Santa Clara, que es educación técnica superior. Es una institución de la Iglesia Católica. Yo siempre digo, doña Ángela, uno es un instrumento de Dios y Dios lo tiene que poner a uno donde Él necesita que uno esté. Y verás que yo ahí soy muy feliz, trabajo muy cerca de mi casa. Porque además, como buena sancarleña, a doña Ángela la exportamos de San José, ¿verdad? Y uno que es sancarleño de nacimiento y se fue a estudiar a San José y trabajó muchísimos años en San José, uno siempre adentro en el corazón, uno añora volver a San Carlos. Y yo dije, en algún momento regresaré, y bueno, Dios todo lo va poniendo en su momento. Y me puso un sancarleño para casarme con un sancarleño, y bueno, y los dos siempre también queremos volver. Y bueno, gracias a Dios, regresamos a San Carlos. Vivo en una finca donde soy muy feliz, porque me encantan los animales y las plantas y esas cosas. Pero además, doña Ángela, usted que es del Valle Central y ahora es una sancarleña más como todos nosotros, usted sabe y tuvo que haber sentido que los sancarleños siempre tenemos ese sentimiento muy arraigado por el cantón.
siempre queremos muchísimo, por eso el himno se canta con tanto orgullo, por eso es que los chiquitos en la escuela, cuando viene el viva del himno, ellos lo gritan con tanta emoción porque desde ahí se va inculcando ese cariño por el cantón, ese cariño precisamente como este programa, por rescatar las raíces, por no olvidar esas cosas que nos forjaron y nos formaron y siguen de la mano del desarrollo del cantón. San Carlos se entroniza de tal manera en el corazón de uno que, bueno, yo cuando voy a San José estoy como loca por regresar. Digo yo, Dios mío, porque son los aires, son las cosas. Además, ya uno tiene, este es el hogar y el pueblo de uno. Pero ve qué interesante. Por ejemplo, yo tengo unas nietecitas que una vino de 5 años y otra de 3, inclusive uno que nació aquí. Ellas están en la universidad. Allá en San José, y ellas siempre dicen, somos sancarleñas. Ay, qué divinas. Sí, orgullosamente sancarleñas, y todo lo que lo muestran y de todo. Hay una de ellas que inclusive está ennoviada con un sancarleño que está estudiando allá, pero que la idea es regresar, ¿verdad? O sea, la gente quiere regresar. Y hay otro detalle, uy, es que ya no vamos a terminar. Hay un detalle muy interesante. Dicen que las sancarleñas jalan a los foráneos y los mantienen aquí. Tal vez algún foráneo, alguna foránea se lleve un sancarleño, pero generalmente la gente los jala. Entonces, ¿y por qué será? ¿Por qué será? Porque de verdad esta es tierra de promisión. Le voy a decir que creo yo por qué es la razón. Al ser una zona tan rural, pero al mismo tiempo con tanto desarrollo y con tantas cosas buenas, siento que el sancarleño ha entendido que el tema de valores no se negocia y no pasa de moda. Entonces, cuando uno se va a estudiar a San José, cuando uno se va a trabajar a San José, mantienen como intacto esa parte. El tema el valor de la honestidad, del trabajo duro, del trabajo con esfuerzo. Eso es ser sancarleño. Y creo que eso no lo podemos perder nunca y tiene que irse pasando de generación en generación, porque son valores humanos que sí, mucha gente dice, bueno, las generaciones ya los perdieron. No, es que yo, doña Ángela, yo soy de criterio que los valores no se pierden, ellos no salen por una ventana ni por una puerta y se van. No, eso depende del entorno donde esté el niño, que es de donde el padre de familia o la persona, el cuidador que esté con él, es el responsable de que esos valores, inculcarlos, pero practicarlos. Y el niño lo ve con el ejemplo. Ahora hablábamos, nuestros abuelos, nuestros ancestros, cuánto trabajo duro no tuvieron, haciendo fincas, haciendo carreteras, haciendo puentes, el tema de la electrificación, esta institución, esta cooperativa tan importante como es Copelesca, cuánto trabajo no le significó a muchísimas personas. Otra cooperativa grande como es Cosique, y así un montón de empresas que hoy se mantienen como empresas familiares a través de los años. Pero cuánto esfuerzo no hubo ahí y cuántos valores no hubo desde el inicio y por qué el éxito, porque se mantienen hoy. Sí. Entonces yo creo que ahí la sancarleña, además de que le voy a decir otra cosa, doña Ángela, salga usted a la comunidad de donde nos está viendo hoy. ¿Cuántas muchachas no hay bonitas ahí? ¿Cuántas señoras no hay bonitas? La sancarleña es una mujer bonita. Y los hombres también. Sí, están de buen ver. sí. Están de buen taquillo de ojo, los hombres también. Sí, es que es cierto. O sea, el físico del sancarleño en general es así, hombres y mujeres. Y también yo pienso que ese sistema de vida al aire libre, más zona rural, porque aunque uno diga que la ciudad todavía sigue siendo rural. O sea, uno está aquí y está como en zona rural, solo el aire que hay aquí es rural, no es el aire contaminado de las ciudades, el comportamiento de la gente, todo eso. Y eso hace también que la gente sea bonita. El ser humano se ha perdido mucho en la capital. Nosotros no. ¿Por qué? Porque el estar en una zona rural le permite a uno mucho el contacto con la naturaleza, el contacto con los animales, y esa sensibilidad humana uno no la pierde. Doña Ángela, usted tiene vecinos que me imagino que si la ven usted, buenos días, doña Ángela, hola. En áreas más densamente pobladas, eso no se da. Usted dice, incluso usted llega a pensar de esa manera. ¿Quién es el vecino tuyo? Mira, ni sé. No tengo idea. Y ocupará algo, ¿verdad? Es que no sé ni quién es. Sí. Y en cambio aquí, mira, el bocadito y esas cosas que todavía en muchas comunidades no se ha perdido.
Y sí, ahora se ha mermado un poco por el tema de la pandemia y demás, ¿verdad? Por el distanciamiento y porque no se pueden compartir muchos alimentos, sobre todo en esta época navideña que es tan bonito eso, los tamales y todo. Pero pienso que con las precauciones del caso todavía se sigue dando y eso caracteriza muchísimo a mí. Claro, es una belleza. Bueno, fíjate que yo ahí en San Gerardo de repente me voy topando que Gerardo Jiménez, el hijo del andariego, es mi vecino. O sea, acaba ¿de pasar. verdad? Y me dice, vecina, le digo, ya tenemos tamales, ¿verdad? Para esa época. Oigan, don Yello Corrales, que acabamos de hablar de él, el tío don Sergio Corrales, yo cuando lo entrevisté, que me pareció una persona maravillosa, una de las cosas que me dijo, y me quedó muy grabada, hablamos de la carretera. Y me dice, llevo 30 años trabajando por la carretera de San Carlos y me voy a morir sin verla. Y le dije, ¿cómo se le ocurre? Eso fue hace 20 años. Se murió don Yello y estamos sin carretera. Pero lo que digo yo es, qué interesante, porque es como el pronóstico cierto de las cosas, de la gente que luchó mucho y veía que las cosas no avanzaban. Claro, y mi abuelo, por ejemplo, don Yello, era de aquella comisión de la carretera que usted tiene que acordarse de recién llegada a San Carlos. En Sucre había un famoso peaje voluntario donde usted hasta rifaban un carrito, me acuerdo, que eran como un Chevy o un Toyota de esos chiquititos, y uno pasaba y decía, qué carrito más bonito, y uno, ¿verdad?, daba la contribución. Y ¿hace cuántos años fue eso? Sí. Incluso esta semana leí una noticia que decía que posiblemente empezaban los trabajos para unir las puntas hasta el 2023. ¿Cuántos años más de espera, doña Ya Ángela? sé cuáles puntas. Oigan, nos vamos a ir por un momento, pero yo quiero regresar con un bloque donde quiero que conozcan a don Yello y a doña Betina y esa entrevista que les hicimos para que ustedes vean quiénes son los abuelitos de nuestra amiga Gretel y ese pensamiento de esa gente que forjó San Carlos. Aquí estamos con don Yello Corrales. Realmente se llama don Sergio, pero todo el mundo lo conoce como don Yello. En la casa a la que él llegó hace más de 48 años. Bueno, hace 48 años está viviendo. Pero don Yello, cuando usted vino y conoció esta casa, fue hace más de 48 años, ¿verdad? Cuénteme, ¿cómo fue que usted se vino a vivir aquí? Cuando usted llegó, ¿cómo era este lugar? Bueno, había muy poca gente y la finca era un solo charral. Había algo de pasto gigante, pero era altísimo y un solo charral era esto. Y tanto que habían hasta por allá apareció un león comiendo maíz, elotes en una milpilla que hice. ¿Pero usted vio ¿Usted vio el león o no? Veí las huellas en el suelo y había en una finca que estaba al lado arriba de esta, que era de montaña, ahí habían congos y monillo, carilla blanca. Vine a conocer con el hermano mayor, Lisandro, vinimos a conocer y nos gustó la finca y como siempre nuestra costumbre ha sido consultar con nuestros padres. Le consulté a mi padre, que en paz descanse, que qué le parecía y dice, bueno, yo no conozco, pero he oído que la finca es bonita y es buena. Dice, si se puede hacer el negocio, háganlo. Y entonces ya me puse de acuerdo con Hernán Salazar, y que ya él la había comprado. Y Hernán me propuso que la trabajáramos a medias, y el cual yo acepté, pero al año yo vi que era imposible seguir trabajando a medias y entonces le consulté a Hernán que mejor se la dejara a él y que yo me iba a ir, que me pagara las mejoras y yo me iba. Entonces él me dice, no, dice, pensá mejor en que vos te la dejes. Entonces le consulté a mi padre y a mi hermano mayor y dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos para hacer sacrificio y pagarle a Hernán y nos dejamos la finca nosotros. Y eso fue en el 26, la compra se hizo el 26 de enero de 1954.
Ya lleva usted un tiempo viviendo aquí. Ese tiempo nos hemos llevado viviendo aquí en Naranjo y en Ciudad Quesada. Y ahora sí, ya estamos no en esta casona que es tan linda. Yo siempre la estimo y por lo cual era de la hija y la hija quería venderla, entonces le propuse a la familia que se la compráramos porque no podíamos dejar que ella la vendiera porque la casa se habían criado ellos en esta casa, aquí jugaron, aquí se criaron, no podíamos dejar que se nos fuera nuestra casa. Y entonces hicimos como decimos, una reunión de colones y le compramos a la hija, a Lady, la casa. ¿Cuántos años puede tener esta casa? Esta casa, las primeras, cuando ya nosotros llegamos aquí, ya estaba hecha, pero se calcula que tiene de 100 a 120 años de hecha y todavía hay basas de esta casa que están ahí de esa edad, que son de danto amarillo. Ese danto amarillo casi nunca se pudre. Sin embargo, le hemos hecho reformas y les estamos haciéndolas, reformas y ahí está. ¿Estas palmeras de pipa existían cuando ustedes llegaron? Estas palmeras existían cuando nosotros llegamos. Deben tener también más de 100 años esas palmeras que están ahí. Yo no sé hasta dónde puede durar eso porque uno ve una palmera seca solamente que le caiga un rayo. Lo contrario, ni se raizan ni se pudren. Son eternas las palmeras. Bueno, éramos comerciantes porque de ahí él tenía un negocio y yo le ayudaba. Después ya él decidió vender allá el negocio y yo me quedé ahí con uno pequeñito vendiendo tarritos de leche y vendía helados y yo le hacía la fuerza por todos los medios porque tenía que ajustar 800 colones a la semana para mandárselos al marido aquí para que él pagara los piones. Y Sergio tenía también colmenas, entonces él sacaba miel de abeja y ahí se envasaba. Se le pagaba 25 centavos a un chiquillo para que me ayudara a lavar botellas y a envasar. Y cuando veníamos aquí a la finca, parecíamos una finca de indios, con el chiquillo más chiquitillo alzado, ¿verdad? Las maletas en espalda porque no había entrada para llegar a la casa. Venían por ese camino que está detrás de usted. Aquí, sí, por un trillo que había que agacharse a levantar los alambres de la cerca de la finca que quedaba afuera porque no había pasada. El carro lo dejábamos afuera porque no había por dónde. Pero ahí afuera había una finca, era hasta un familiar, y no nos querían alquilar ahí una bodeguilla que tenían para guardar el carro. Y en una de las tantas veces, como no había peligro de robo ni de nada, ahí quedaba el carrillo. Y todos con la maletilla a la espalda aquí hasta llegar aquí. Y llegar aquí no había luz, no había mucha comodidad, ¿verdad? Pero bueno, así empezamos y ya un día de tantos, había una noche de luna muy linda, ¿verdad? Y en la tarde habíamos llegado de Naranjo y el vecino de ahí, que vivía en esa otra finca, le había dicho a Yello, no, mira, no te puedo alquilar ahí nada porque el patrón no, está ocupada la galerilla esa. Está bien, le dice Yello. Como a medianoche, como a las 10 de la noche, llegó el hombre. Yello, sí, ¿qué pasó? Ay, mira, que vengo a ver si me haces un favor, que la mujer se me está muriendo y a ver si vos me la llevas al hospital en el carrito. Entonces de ahí, don Yello bueno, espérate, voy a levantarme y a mudarme. Ya se levantó Yello y ahí para afuera, a pie, hasta llegar donde está el carro.
a montar la señora, era un picapcillo lo que Yello tenía, montarla atrás y llevársela para el hospital. Si Yello no hace eso, se muere la señora porque era un aborto, ¿verdad? Entonces eran hemorragias tremendas. Otro día el señor estaba de rodillas barriendo la galera para que don Yello acomodara el carrito ahí. Esa es una de las sí, anécdotas de esos tiempos. Y ahí sí Yello era la ambulancia de aquí de Santa Clara. Y otras veces había que salir con la luz de la luna, porque el carro era chocho, no tenía luz o por algunas cosas. Ya, y así empezamos esa lucha, las luchas para a ver si se podía salir adelante con la finca. ¿Cómo era la casa? ¿Usted se impresionó cuando llegó? Sí, era una casona pues grande, pero hasta que daba miedo entrar ahí porque todo oscuro y todo incómodo, bueno, todo terrible. Era algo que asustaba, a mí me daba miedo. Y ahí no había luz, a pura candelita y agüita que viniera del río. Hasta que de ahí poco a poco, de ahí luchándola duro, porque ya cuando él empezó de ahí era con yuntebueyes, el remendado de la cintura hasta los talones, ¿verdad? Y de ahí haciendo la fuerza por todo lado, yo cosía ajeno a las pocas vecinas que vivían por aquí. Y de ahí, bueno, pero me brinqué lo de Naranjo, ¿verdad? Que había que vender, cuando él vendió el negocio para venirse aquí, yo me quedé vendiendo botellitas de leche y de ahí todo lo que podía hacer, helados, vendía la miel de abeja y todo lo que Sergio llevara de aquí a un chinamo del mercado de Naranjo. ¿Vendía natilla? Vendía natilla, que yo se la compraba a un señor que la traía, yo no recuerdo de eso. San Isidro, decía él, de Coronado, pero lo que me estaba trayendo era, seguro una botella de leche como con 10 de revuelta con maicena o almidón. Y ya cuando yo me di cuenta que no era natilla, la retiré, porque ahí uno trabajaba muy honrado, muy honradamente. Vieron, como les dije, que estaba como hormiga en tapa de dulce. Cosa más hermosa hablar aquí con Gretel, recordar todas esas cosas y admirar esas personas. Bueno, ya ustedes conocieron a su familia. Corrales, 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 Corrales. Ya estamos hablando de don Aquiles Corrales, el papá de Orlando, de Berardo, etcétera, etcétera. Y doña Francisca también, que vivió muchos años. Y entonces, por el otro lado, tenemos a don Yello, doña Betina. Doña Betina está viva. Sí, así es. Ajá, está ahí viviendo en la finca. Doña Betina vive en la finca, ya tiene 92 años, y tiene enfermedades propias de su edad ya. Entonces hay momentos en que uno la va a ver y uno siente como que sí lo conoce, pero hay momentos en que no. Pero yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos. Y entonces uno ahí es donde tiene que pensar, bueno, en el momento en que Dios decida que la necesita con Él, ese va a ser el momento. Y de uno como ser humano nunca está preparado, doña Ángela. Por supuesto, pero ya es la ley de la vida. Exactamente. Mira, además, en este tiempo, con esto de la pandemia, no estábamos preparados y vivimos cada cosa. Así pero es. hablemos de las cosas alegres. Vamos a ver. Vos entonces ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 3. 3 hermanos. Yo soy la mayor. Ajá. Después está mi hermano Rolando y mi hermana Karina. Los 3 estamos casados y los 3 tenemos un hijo cada uno. La estadística del costarricense actual, 1 punto y alguito. No, a ver si se está acabando esto. Yo le digo, mis nietas no, prefieren un perro. Le digo, ¿cómo es eso? Necesito ser bisabuela algún día, ¿verdad? Entonces, ¿están ustedes 3? ¿Tu hermana estudió para arquitecta o dices? Mi hermana es arquitecta y mi hermano estudió para reparación de computadoras y esas cosas. Eso es como más del área tecnológica. ¿Y vos periodista? Y yo periodista, que me encanta hablar y comunicarme y esas cosas. Y los caminos de Dios me llevaron al tema de la educación, que también es otra cosa que me encanta. Gretel, esa es otra cosa interesante. Cómo los viejos, los pioneros,
que gente que muchos no tenían ni siquiera hasta un tercer grado, se empuncharon porque los hijos estudiaran. Y esos hijos estudiaron y esos nietos, como es la generación tuya, se hicieron profesionales, porque siempre fue la idea hacia los profesionales. ¿Es idóneo ser uno profesional? Si no te convertís en profesional, ¿qué pensás vos de la vida? Doña Ángela, yo creo que una persona es profesional en el área en que le gusta desarrollarse. Uno puede tener la posibilidad de estudiar a nivel de educación superior y gracias a Dios aquí en la zona ahora hay muchísimas alternativas y posibilidades, pero el ser humano ahora tiene, con el tema de pandemia quedó muy evidente, doña Ángela, hay muchísimo donde uno puede leer, puede buscar, puede analizar. Algunas personas que nos están viendo podrían decir, bueno, es que yo no tengo el dinero, yo no tengo la posibilidad, pero bueno, casi todos tienen un celular. ¿Y cuánto tiempo invierten en redes sociales? ¿Cuánto tiempo invierten en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en TikTok, en Snapchat? Y ahí, bueno, ahí podemos seguir con la lista. Pero bueno, 24 horas tiene el día. Réstele 8 que más o menos duerme uno. Réstele el tiempo, los tiempos de comida y otras labores que uno hace. Y las horas que le restan, uno tiene que hacerse el propósito, doña Ángela, de leer algo que a uno le gusta. Yo siempre le digo a los estudiantes, uno tiene un disco duro personal aquí y uno como persona decide qué información le quiero meter a mi disco personal. ¿Le quiero meter cosas que realmente valgan la pena? ¿O le quiero meter chistes y cosillas? Y sí, que uno se ríe y listo, pero pasó. ¿O le quiero meter información que si yo soy ama de casa, por ejemplo, y me gustan las plantas y me gusta sembrar, bueno, busco alternativas. Mira, me sobra muchísima cáscara de fruta, me sobra. ¿Cómo hago un compost? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo mejoro mis plantas? Ahora que llovió tantísimo o ahora que viene el verano, bueno, ¿cómo hago para mantenerlas bonitas? ¿Cómo hago mi propia huertita para asegurarme la alimentación mía y de mi familia? Hay muchísimas cosas gratis que uno puede tener acceso, ¿verdad? Entonces, yo siento que el crecimiento de un ser humano, sí, está al lado de lo académico. Y gracias a Dios, muchísimas generaciones han tenido la posibilidad de estudiar a nivel de una universidad, pero también posibilidades hay para todas aquellas personas que quieran superarse y que quieran leer y saber más y conocer más. ¿Para qué? Para tener criterio también de poder conversar un poquito más de temas más variados. Sí, es que es cierto. O sea, las redes sociales positivamente te llenan de muchísima información que a veces habrá gente que hasta que conoce más. Es más, pensemos muchas veces en los viejos. Esas generaciones viejas tenían grandes conocimientos. ¿Sí? Eran increíbles, Claro. ¿verdad? Y eran inventores y tal vez ni sabían ni leer ni escribir, hacían cosas maravillosas. O sea, el ser humano realmente puede poner en funcionamiento todas sus habilidades y ser superior a alguien que pueden tener todos los pergaminos ahí pegados a la pared, ¿verdad? Exacto. Sí. Uno puede tener un montón de títulos en la pared. ¿Y qué? Claro. ¿Cómo hacían nuestros abuelos, doña Ángela? Y usted que nos está viendo antes, para poder inventar, para poder saber, para poder desarrollar un montón de técnicas y cosas en las fincas, en las lecherías, en los cultivos, donde quiera que se desarrollaran. Si no había internet, no había Google. Con costos habían bibliotecas públicas y con libros muy antiguos. Bueno, inventiva y prueba y error. Prueba y error. ¿Cómo hacían nuestras abuelas y nuestras mamás, doña Ángela? Ustedes que tienen unos libros divinos y maravillosos de cocina y que cocina tan rico también, les tengo que decir, y cocina rico, porque Ay, aquí Dios. me trajo unas empanaditas y unos palitos de queso, que ahorita los pruebo. ¿Cómo hacían, doña Ángela? Prueba y error, Sí. ¿verdad? Y Bien. entonces de esa forma se fue desarrollando todo lo que tenemos hoy, pero sí, uno no tiene esa dosis de esfuerzo, esa dosis de que quiero hacer las cosas, esa dosis de que me caí, no me sirvió lo que quería hacer, pero no importa, voy de nuevo, me voy a levantar de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay que lo intentan una vez y dicen, no me salió? A todos nos ha pasado. Claro, claro. Y vivimos en este país maravilloso, 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 que es Costa Rica, que le da la oportunidad a todo mundo, porque es que no solo tenés que tener bienes materiales para tener acceso a la educación, sino que ahora recuerdo rápidamente, hablando con el doctor Carlos Aburto y con el doctor Carlos Quiroz, dos médicos
Sí. excepcionales. Y como ellos siempre me decían, yo estoy aquí gracias a la educación gratuita costarricense. Así es. Kinder, escuela, colegio y universidad. Así y es. después becados. Siempre personas que tal vez económicamente no tenían las posibilidades y llegan a ser grandes profesionales. O sea, Costa Rica da la oportunidad. Estoy diciéndolo porque hay unos que los padres hicieron el esfuerzo y otros que este país les dio la oportunidad. Y aquí en San Carlos tenemos gente increíble, ¿verdad? Como se han preparado por su propio esfuerzo y como decís, bueno, unos tal vez no tendrán sus títulos, pero tienen sus conocimientos. Sí. Y eso es una belleza. Sí. No, Costa Rica es maravillosa, San Carlos es maravilloso. Ayer estaba ahí en la municipalidad que la gente del Ministerio de Cultura dio a conocer un inventario de todo lo que tiene que ver con la cultura sancarleña y sacaron 39 belleza. actividades Qué sancarleñas bonito, que va, los artesanos, la música, bla, 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 y uno dice, ¡qué dicha! Y yo le decía, ahí estaba Silvia Durán, la ministra, y Silvia, le digo yo, ¡qué dicha! Que hicieron eso porque San Carlos es riquísimo en manifestaciones culturales y esas manifestaciones tenemos que conocerlas para sacarlas adelante. Bueno, y precisamente ahí está el material, doña Ángela. Yo sueño con que nosotros podamos tener un museo de identidad sancarleña donde el turismo, que nosotros somos un polo de turismo tan importante para Costa Rica, y la última estadística que vi del ICT decía que 8 de cada 10 extranjeros que visitaban Costa Rica visitaban la zona norte. Y entonces qué maravilloso tener un museo en Ciudad de Quesada, que es donde el turista haga su parada antes de irse para Fortuna, irse para Caño Negro, irse para La Palmera, o donde quiera que vaya. Sí, lástima que nos queda tan poco tiempo, pero después de este bloque vamos a tener unos minutitos porque a mí me gustaría que habláramos un poco de esa posibilidad del museo y después vamos a hacer otro programa seguido con todo lo que hay que hablar. Nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Y aquí feliz con Gretel Corrales. Qué belleza encontrar gente tan positiva que ame tanto a su pueblo y que además sea mi amiga de tantos años. Digo, eso es una belleza, ¿no? Podernos encontrar para hablar, pero necesitamos como unos 5 años de hablar. Más o menos. Ocupamos que graben programas unos 3 meses seguidos. Ahora, extra cámaras, estábamos comentando muchas cosas hermosas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el Padre Sancho, con ese benemeritazgo, que eso es otro tema que hay que tocar. Pero de un momento a otro, bueno, recordamos que estamos hablando del museo. Y lo que te quería comentar, Gretel, porque eso del museo es un esfuerzo que mucha gente lo ha pensado a través de los años, pero no lo han hecho. Entonces, hace 2 años, un grupo de personas nos reunimos, varias personas, que te decía Gerardo Arias, Luis Ramón Corrales, ese muchacho Araya, un montón de gente, estábamos ahí. Éramos como unas 15 personas en la UTN y formamos un grupo para hacer el museo. Okay. Tengo la suerte que en el museo esté una prima mía de directora, entonces ya yo dije, ahí teníamos el contacto, no por las preferencias, pero como ellos estaban trabajando el Museo del Boyero de Venecia, entonces era fácil que pudieran trabajar con nosotros. El problema es que para tener un permiso tiene que haber un decreto, tiene que haber un montón de cosas que son años. Pero entonces mandaron 2 personas y empezamos a averiguar y resulta que ese decreto hace años de años que fue... Existe. Existe. O sea, el museo está autorizado aquí en San Carlos. Tal es así que la Casa de la Cultura, ese edificio grandísimo que estás ahí, eso después lo supe con Orlando Rojas, está acondicionado para mantener ahí el museo. Todo el sistema eléctrico y todo el sistema de salones y de todo eso. O sea, que ya eso fue pensado hace muchísimos años. Entonces, hay que retrotraerlo. Yo lo digo, yo sé que hay mucha gente que ustedes pueden pensarlo. Marco Tulio Araya es otra de las personas que la pensó. Hay muchas personas que hablan acerca de la necesidad del museo. Y yo digo que un museo en la actualidad, el museo no es así que uno pone un montón de cosas físicas y que esto, que lo otro. No, un museo tiene, por ejemplo, una sala donde se ven los documentales. Yo tengo aquí, en estos años, yo tengo por lo menos... ¿Tendrá usted algún documental que aportar ahí, doña Ángela? Vieras que yo siempre lo he hecho. Yo no cobro un 5 por hacer este programa. Yo lo hago gratuito porque me encanta. Y el canal está totalmente de acuerdo que lo hagamos, ¿verdad? Porque yo creo que tengo que dejarle a San Carlos algo de lo mucho que me ha dado. Y entonces esos documentales, por ejemplo, un Limber Quesada, un Freddy Arroyo, un Emilio Vargas, un montón de gente que ya no están. Entonces, yo no es que lo hago pensando que es que se van a morir, pero tenemos que morirnos todos. Pero entonces digo yo, alguien ve a Limber, que es un hombre tan importante, exclusivo a nivel nacional, lo ve como era, lo que opina,
con Freddy Arroyo cuando los dos eran diputados, un Emilio Vargas que vino de Alajuela, un chiquito de 8 años con sus padres y construyeron este Un San Edgar Carlos. Ugalde. Ahí tengo a un Edgar Ugalde. O sea, ahí tenemos... Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? La idea es que la gente llegue a ese museo y pueda ver mediante documentales a esas personas. Yo una vez fui a un museo en otro lugar y uno venía entrando en un pasillo y de repente veías una figura que te estaba hablando, como que don Edgar Ugalde dice, sí, claro que San Carlos es un lugar maravilloso y seguías caminando y te encontrás con el otro. Eso es un museo vivo, ¿verdad? Necesitamos eso para que no solo los extranjeros, es que nuestras generaciones tienen que apreciar y conocer, y ahí es donde está el asunto. Vos que tenés una hija pequeñita, que me imagino que todo lo que vos querés dejarle a ella, todo lo que querés hacerle por ella. Entonces, ¿qué mejor que un museo donde puedan conocer esas generaciones? Vos no conociste el San Carlos de antes, antiguo. No. ¿Cómo lo conocemos? Por fotos. Porque don Joaquín, Sí. que es un hombre increíble, ¿verdad? El Castro Sancho, tiene miles de fotografías y nos las ha enseñado en exposiciones, así conocemos San Carlos. Entonces también mediante documental. Hay que ir detrás de ese museo. Así que si vos estás apuntada, yo creo que ese grupo hay que volverlo a amarrar porque ese museo urge que lo hagamos. Es un proyecto lindísimo que además le beneficia incluso al comercio de Ciudad de Quesada. Doña Ángela, es que Ciudad de Quesada es la cabecera de nuestro cantón, sí, pero comercialmente hablando, porque ahí está el gobierno central, que es la Municipalidad de San Carlos, pero a nivel de turismo sería un punto de referencia interesantísimo que inclusive podría, como es el turismo, que tiene una integralidad de actividades que le da de comer a muchísimas familias. Y entonces Ciudad de Quesada podría convertirse también, ¿por qué no?, en un polo turístico de donde la gente podría subir muy fácilmente, por ejemplo, a San Vicente, que es una zona bellísima, bellísima, que está explotándose a nivel de turismo. Pero también pueden seguir su ruta hacia Fortuna, su ruta hacia Caño Negro, su ruta hacia el vecino cantón de Sarapiquí, que también le está apostando mucho al tema de turismo. Y así hay un montón de lugares que podrían explotarse y que también el sector turismo podría también formar parte de todo este museo, que podría también, incluso como un proyecto aledaño, tener hasta sus propias artesanías o eventualmente, aquí hay muchas personas que hacen cosas bellísimas, artesanos que hacen cosas muy bonitas, que podrían tener un lugar también ahí para exponer sus cosas. Gretel, me parece excelente. Lo que pasa, y es lo mismo que yo digo, hay que hacerlo. Yo llevo tantos años en esto, en las tradiciones, en la cultura. Llega un momento que me aburro, ¿verdad? Porque hay un momento en que uno dele y es como contra la pared y no hay forma, ¿verdad? Entonces, y ya uno dice, voy a tirar el tapón, pero no se puede. Entonces, esas ideas que tenemos, que son extraordinarias, tenemos que concretarla. O sea, tenemos que hacer algo. Hay otras cosas que en el otro programa la vamos a hablar, como por ejemplo el famoso puente Marsella. Sí. San Carlos no tiene un solo patrimonio, ni un solo patrimonio tiene San Carlos. Lo único es que el puente de la Vieja, que no lo votaron porque Mariano Barquero como regidor no lo permitió, pero es un patrimonio que no es aprobado, digamos, por el Ministerio de Cultura. Y tenemos cosas como ese puente, y tenemos tantas cosas, y tenemos que hacer algo. Y yo creo que ya, como está don Roberto aquí, yo creo que ya tenemos casi la solución. Hay edificaciones, doña Ángela, hay casas maravillosas, hermosas, iglesias en pueblos, en comunidades, que podrían ser parte de toda esta historia. Incluso uno podría hacer un recorrido, una ruta turística, y volver a revivir el famoso allá en la Marina, donde están las aguas termales. Y sí, en la Marina, en la Concepción, donde están las aguas termales. Sí, esas. sí, donde en algún momento todos íbamos al famoso tucanito que le decía a la gente, sí. ¿verdad? Que también es de nosotros. Exactamente. Es de los sancarleños, porque eso es privado de los sancarleños. Eso no es ni del Estado siquiera. Bueno, ¿y qué cantón tiene un parque del agua? ¿Sí? ¿Quién en este país tiene eso? Claro. Nosotros. Pero necesitamos que antes que yo me vaya a este mundo y vos te hagas viejita, podamos concretar esto que estamos diciendo, porque son cosas posibles, pero hay que hacerlas.
hay que hacerlas y bueno, yo pienso que este cantón necesita un montón de proyectos aledaños al desarrollo y al montón de cosas que mucha gente está haciendo y que familias que han llegado a San Carlos o que son nacidos en esta bendita tierra pueden aportar, pero también hay muchísimas cosas todavía que como seres humanos y como decía usted, estudiados o no, lo que hay que tener es las ganas y los valores y la actitud para emprender y hacer las cosas y pulsearla también, ¿verdad? Sí, porque hay una puerta toca y se abre, pero hay que tocar más. A ver, algunas se abren en algún momento. Y aquí hay mucha disposición. Entonces ya lo vamos a hacer. Ya que nos quedan 2 minutos, imagínate, mujer, se nos fue la hora. Qué barbaridad. Ni la taza de café me puedo tomar. Bethel, muchísimas gracias. Mira, de verdad, vos sos una persona que me trae muchos recuerdos, que te he conocido mucho, que perteneces a una familia de mucha gente que también yo quiero mucho, porque definitivamente San Carlos es un lugar maravilloso. San Carlos es un lugar maravilloso. Yo siempre digo, bendito aquel que tiene cédula 2 y también que uno sepa apreciar, querer realmente la tierra donde uno nació, donde Dios lo puso a uno, y si Dios decidió que uno naciera en esta tierra bendita, tan maravillosa y tan linda, es por algo, pero también es porque tiene una misión que cada uno de nosotros debemos de cumplir. Entonces es un pensar, bueno, ¿y para qué me puso a mí aquí? ¿Qué es lo que quiere que haga yo? ¿En qué voy a contribuir? ¿Qué voy a hacer? Voy a contribuir con mi comunidad, voy a contribuir con el trabajo donde yo me desempeño, voy a contribuir con mi familia, porque muchas veces uno ve afuera y a veces uno puede marcar la diferencia o ser la luz en su familia para un montón de situaciones y de cosas. Así es. Gracias, Bethel, por haber venido. Encantado, doña Ángela. Siempre es un gusto conversar. Conversamos por teléfono, pero en persona muchísimo más, así que encantada. Muchísimas gracias a vos. Y amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Volvemos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de este hermosísimo territorio nacional.